Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a este canal, a su canal, Los Cuatro en Canadá. Hoy, para los que vieron el video anterior, hoy me voy a entrevistar. Voy a ser la primera entrevistada en mi canal, en este canal. Y hay muchas cosas que voy a repetir, seguramente de lo que escucharon en el video anterior, pero de repente me voy a alargar un poquito más en el detalle. He seleccionado 10 preguntas. Básicamente esta entrevista va a ser como ejemplo de las entrevistas que van a ver a futuro, y voy a tratar de coger estas mismas 10 preguntas y las voy a hacer a los diferentes entrevistados, a las diferentes familias. Algunos de repente ahondaré más en hijos, si es que tuvieran hijos, o en trabajo, si es, etc. Depende de las características de cada familia, pero como macro va a ser prácticamente las preguntas que yo me voy a hacer ahorita, son las preguntas que les voy a hacer a los demás. Así que otra cosita que quería repetirles, que se lo dije en el video anterior, es que si quieren más detalle de algo que escuchan en una de las entrevistas, o de preguntas, o preguntas que no hicimos, que no hice, déjenmelo en sus comentarios o escríbanme en directo para poder incluir esa pregunta. Si es una pregunta muy recurrente, la voy a incluir a futuro en las siguientes entrevistas, o si son consultas o preguntas para ese entrevistado específico, voy a tratar de volvérselas a hacer, y si fuera posible volverlo a entrevistar, ¿no? Depende de las consultas que ustedes tengan. Si ustedes quisieran, por ejemplo, me dicen Cristina, creo que no dije mi nombre tampoco al inicio, ¿no? Soy Cristina, me presento. Si ustedes me dicen Cristina, mi familia está compuesta así, 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 somos de tal país, voy a tratar de buscar dentro de mis amigos y mis conocidos quien pueda apoyarme y darme una entrevista, y ustedes van a poder tener absuelto las consultas que tengan. Así que, como les dije inicialmente, podría ser mucho peruano porque son las personas que tengo más cerca, pero voy a tratar de buscar de diferentes países, diferentes nacionalidades y diferentes composiciones de familia. Por ejemplo, creo que no lo dije en el video introductorio, tengo amigos que han venido solos a estudiar, solteros y solos a estudiar. Quiero saber cómo hizo esa persona. Tengo amigas de la hermosa comunidad LGTBQ que han venido como pareja, dos amigas que han venido como pareja, como familia. Inclusive trajeron a uno o dos de sus perritos, exactamente no lo tengo claro, que voy a ver si la puedo entrevistar. Tengo amigos o conocidos que han venido parejas sin hijos, ¿no? También. Entonces, inclusive algunas familias hicieron también que vino la pareja que tenía que venir a estudiar porque hay que cumplir con el estudio, y en casa se quedó la familia. Hay otro amigo de mi esposo que vino él con sus hijas, él estudiar, él vino con sus hijas, que me parece recontra valiente, que ojalá lo pueda entrevistar y podamos conversar, y su esposa se ha quedado en Perú, no son de Perú, perdón, pero su esposa se ha quedado en su país. Entonces hay un montón de hay diferente composición de familias, hay diferente experiencia también. Entonces, y hemos llegado mucha comunidad latina en estos 2 últimos años. Yo tengo 1 año y medio, año y 6 meses, pero conozco gente que llega en los últimos 2 años, incluyendo este año y medio, y hay mucho más gente latina a la que podemos recurrir, ¿no? También existe la generación antigua, la que llegó ya hace 15, 20, entre 20 y 10 años, pero vinieron con otros procesos. Ya hoy por hoy olvidaron muchas cosas del pasado. Probablemente por ahí entreviste a algunos porque hemos tenido contacto, o de alguna manera nos conocemos, pero vinieron con otra experiencia, vinieron en otro proceso, vinieron cuando la ciudad era completamente diferente ahora. Entonces probablemente ellos participen, pero no sean
de los que estamos viviendo el hoy, y que ese hoy es el que les va a tocar a ustedes vivir si es que toman la decisión de venir, ¿no? Entonces, bueno, como soy yo, ya me extendí, quiero hacer unas entrevistas cortas. He seleccionado 10 preguntas, pero las podemos cambiar. Nada está escrito en piedra, es una frase que usaba mucho mi abuelo, el papá de mi papá, y mi papá lo repite, nada está escrito en piedra, así que podemos cambiar, modificar, extenderlas. Todo depende de las consultas que ustedes me hagan y hasta dónde ustedes quieren que nosotros lleguemos, y si me lo permite, hasta ahí llegaremos. Entonces, nada, empecemos la entrevista. Imagínense que me ven por primera vez y me siento acá en este canal y empezamos así. La primera pregunta a todas las familias va a ser que se presenten, que nos digan de qué país vienen y la composición de su familia. En mi caso, ya saben, soy Cristina, somos familia de 4. Mi esposo es el que vino a estudiar, y tengo 2 hijas de 7 y 5 años hoy, pero llegaron de 7 y 4 años, pero llegaron de 5 y 2 años. Yo me considero una familia de personas mayores, ¿no? Nuestros amigos de la misma edad, que nuestras hijas tienen la misma edad, mis amigos están recién empezando los 30 o 30 y medios, ¿no? Yo ya pasé los 40, ya pasé los 40 y medio también. Entonces, digamos que por la composición de mi familia, por la edad que tenemos, mi esposo es mayor inclusive que yo, los miedos y las dudas en Perú, antes de tomar la decisión, eran enormes. Somos muy mayores, habrá trabajo para nosotros, un montón de preguntas, ¿no? Ya el cuerpo no rinde como antes, en realidad hay que decirlo, la paciencia menos. Entonces, esa es la composición de mi familia, esa es mi respuesta a la primera pregunta. Ahí viene la segunda. ¿Por qué salirse de su país, o qué te llevó a tomar la decisión de salir de tu país, en este caso en el mío de Perú, y por qué elegiste Canadá? Cuando Luis y yo tomamos la decisión, que la conversamos meses atrás, no fue una decisión por ningún tema político, no fue una decisión por ninguna incertidumbre económica. De hecho, en el momento en que tomamos la decisión, que había sido en COVID, ahorita les cuento en qué momento tomamos la decisión. En el momento en que tomamos la decisión, no nos fue mal, no nos iba mal. Él era empresario, él tenía su propia empresa, y yo también trabajaba por una empresa, y trabajé en la misma empresa en los últimos 11 años, así que económicamente no nos iba mal. Yo tenía la estabilidad laboral, más los seguros y todos los beneficios, y él tenía una empresa que ya estaba despegando. De hecho, ya había despegado. Entonces, tomamos la decisión nosotros por el futuro de nuestras hijas, por lo mismo que le comenté. Por eso quise hablar de mi edad. La edad que nosotros teníamos y la edad que tenían nuestras hijas hizo que tomáramos esta decisión. Yo me planteé un momento, ¿qué pasa si en un mediano plazo me pasara algo por edad? No digamos una enfermedad que me puede pasar en cualquier momento, mañana pasado, o un accidente, sino por propias cosas de la edad. ¿Qué pasa si a mí me pasa algo a los 60, 65? Mis hijas todavía son chicas. Entonces dijimos, ok, hay que estar en una posición, en un lugar, en una situación en donde, si mis hijas tienen 16, 15, 16, 17 años, mis hijas pueden trabajar, pueden acceder a un crédito, pueden estudiar y pueden tener una vida completamente llevadera, cosa que no me lo permitía mi país, y sumado a la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana era una cosa que, a mí no me dejaba salir ni de la puerta de mi casa. Tenía muchos miedos porque mis hijas eran muy chiquitas, pero esos 2 factores fueron los que principalmente nos impulsaron hay que buscar dónde vivir y dónde darle eso que
que probablemente en poco tiempo necesiten. No soy negativa, ojo, no soy negativa, pero si le puedo hacer un sacrificio para darle algo más a mis hijas, eso, mis hijas me mueven mucho. Mis hijas son mi motor y motivo. Como dice la cumbia del grupo 5 de los hermanos de Pen. Mis hijas son mi motor y motivo, entonces pensando mucho en ellas, dijimos, ok, hay que hacer algo y hay que hacerlo ya, porque tampoco tenemos la edad, para hacerlo de aquí a... no iba a ser un plan de aquí a 5 años, tenía que hacer una cosa que sea ya. Entonces después fue la siguiente pregunta, ¿a dónde? ¿A qué país? Entonces empecé a hacer un poco de investigación y si mal no recuerdo, en ese momento Australia y Canadá ofrecían prácticamente los mismos procesos de migración, las mismas facilidades como proceso de migración. Entonces yo le dije a él, hay Australia y Canadá. Por la cercanía a Perú, dijimos, vamos a elegir Canadá. No pensamos en el frío. Detalle que no pensamos en ese momento cuando tomamos la decisión de irnos y de elegir Canadá. En ese momento no pensamos en el frío. Simplemente, vámonos. Ok. Y empezamos el proceso. Ahí viene la siguiente pregunta. ¿Con qué proceso vinieron? Cuando estuve haciendo un poco las investigaciones de en qué país, también investigué un poco qué procesos migratorios te ofrecían esos países. Entonces, Canadá te ofrece varios procesos migratorios que los más comunes o los más conocidos son el Express Entry, por trabajo y por estudio. El Express Entry es, para mi punto de vista, si eres una persona muy joven con unos estudios superiores tipo maestría, un inglés casi nativo, económicamente no te evalúan, pero sí te evalúan el estudio, te evalúan el idioma y te evalúan la edad. Entonces, si eres joven y la rompes en inglés y tienes maestría, puedes empezar por el proceso Express Entry. Listo, la edad nos mató, así que dijimos, este no es nuestro camino. Después había el proceso por trabajo, que había que conseguir trabajo en el extranjero y que ellos te manden a llamar. No es imposible, de hecho tengo una amiga muy querida que acaba de llegar en junio, quincena de junio, porque su esposo postuló, ella ya me contará, ojalá quiera participar ella o su esposo. No sé a cuántas empresas habrá postulado, pero postuló, creo que hablamos del tema casi cuando recién me vine, porque ella es muchísimo más joven que yo, pero tiene sus hijitos de la misma edad, casi la misma edad que las mías. Entonces, el esposo postuló y de pronto me escribe y me dice, Cristina, me voy a Canadá. Y llego tal día y ya, bueno, a mí me contó cuando ya faltaba poco y había sido por trabajo. Y yo siempre digo, el que quiere venir por trabajo, considero que tiene que ser un máster en algo y apuntar a ese rubro y pedir trabajo, y tiene que tener un muy buen nivel de inglés, porque las entrevistas y todo empiezan en la cancha, todo en inglés, y las entrevistas son online, pero ellos tienen que saber que lo dominas. Entonces, aparentemente el esposo de mi amiga es un máster en algo, ya me contará, ojalá pueda. Pero bueno, digamos que el tercer proceso es por estudio y el segundo proceso más común es por trabajo, y el tercero, que es el que nosotros vinimos, fue por estudio. ¿En qué consiste venir por estudio? Uno viene a trabajar, uno viene a estudiar, el gobierno te permite que la pareja pueda venir a trabajar y los hijos tienen permiso para estudiar. Acá el estudio de colegio es gratuito, así que los colegios son gratuitos, por eso ni te preocupes. Y nosotros venimos yo vine a trabajar y mi esposo a estudiar. En ese proceso de estudios y trabajo, estoy pensando en unas preguntas que no hice, pero son importantes. Bueno, si quieren saber más detalles de daycare, de gastos mensuales, creo que no he hecho mi lista, pero espero podamos llegar ahí. Voy a hacer mi nota mental para ver si al final de las entrevistas, y si no es muy largo este video, les puedo hablar de los gastos mensuales y los daycares y esto. Pero dentro del proceso, entonces el gobierno nos permite a todos quedarnos legalmente. Mi esposo tiene que estudiar, yo tengo que trabajar y mis hijas vienen a estudiar gratuitamente.
¿Por qué yo tengo que trabajar? Podría no trabajar si yo quisiera, ok, pero yo me quiero quedar, ¿no es cierto? El gobierno nada más te dio permiso para que el esposo venga a trabajar, pero nosotros nos queremos quedar. Entonces, luego primero es el proceso por estudios y luego, una vez que estés en Canadá, tienes que buscar el proceso que te permita quedar. Hay personas que estudian y estudian otra cosa y estudian otra cosa y luego trabajan, o estudian un tema y luego trabajan, y luego ese trabajo les da trabajo con un contrato y se quedan por trabajo, ¿ok? Es en muchas de las provincias, pero provincias como Manitoba, que es donde estoy yo, que está en la ciudad de Winnipeg, tiene el programa que se llama Programa de Denominación Provincial. ¿Qué es lo que te dice? Que la provincia te va a dar un permiso para que te quedes a vivir. ¿En qué consiste ese permiso? Tienes que estar trabajando por 6 meses a más, y o sea, haber conseguido un contrato permanente, que te den un contrato permanente, te den un trabajo con un contrato permanente, y apenas cumplan los 6 meses puedes presentar tus documentos para ese proceso para postular al programa de denominación provincial, en donde la provincia te va a decir, quiero que te quedes porque ya tienes trabajo. Luego que la provincia te dice, sí, te puedes quedar, te doy permiso para que te quedes, vas con tus papeles y le pides al gobierno federal de Canadá y le dices, Canadá, la provincia me está permitiendo quedarme, por favor, permíteme tú también quedarme. Y es ahí donde el gobierno federal, que es Canadá, te otorga la residencia permanente. Entonces, digamos que los estudios es la puerta de entrada, pero el programa de denominación provincial es el que te va a permitir quedarte como residente permanente. Y ahí me estoy adelantando a responder una pregunta de por qué elegimos Winnipeg. La voy a hacer de una vez porque tiene que ver con lo mismo. Cuando fuimos con la consultora con nuestro plan y queremos esto o lo otro, la consultora nos dijo, ok, ustedes tienen que ir por estudios, pero yo pensaba escoger ciudades como Calgary, como Toronto y tal, y me dijo, bueno, es que ahí los estudios es diferente y te va a tomar más tiempo y probablemente estás en competencia con más personas jóvenes y qué sé yo, y te dilates más. Hay provincias como Manitoba y otras provincias más que, como les digo, no voy a dar mucho detalle del proceso de consulta, del proceso migratorio en sí, pero la provincia como Manitoba y entre Manitoba, o sea, en Manitoba la ciudad principal es Winnipeg, dan este programa de denominación provincial. Es ahí que nosotros dijimos, ok, Winnipeg. Pero es muy gracioso, porque nosotros dijimos, ok, Winnipeg, pero no estudiamos nada más de Winnipeg. El clima es uno de los factores principales por los cuales mucha gente no elige Winnipeg. Pero bueno, ahí como entre otras cosas de por qué elegimos Winnipeg, básicamente fue por el proceso, porque lo hace mucho más fácil. Nosotros tenemos 1 año y medio acá, aún no nos dan la nominación provincial. Básicamente es porque yo me demoré un tiempo, esa fue mi experiencia. Yo llegué, mi esposo Luis tenía que estudiar, yo dije, me quiero quedar con las chicas, llegamos en invierno, quiero quedarme con mis hijas, quiero llevarlas yo a los colegios, al daycare, quiero encontrar el mejor daycare que se acomode mejor a ellas. Y dije, me quiero quedar con ellas 3 meses. Entonces, tal cual llegamos y yo dije, 3 meses no hago nada. Después de esos 3 meses dije, ok, voy a empezar a buscar trabajo, y según yo dije, al toque, mañana, por supuesto, con mi simpatía y mi carisma, yo la rompo, mañana me contratan. Y mi inglés, que no era tan wash and wear, no era, pero ahí estaba. Lo que me pasó a mí fue que me demoré 3 meses más en conseguir trabajo. Y cuando ya van 6, ¿no? 3 que llegué, 3 que me demoré en conseguir el primer trabajo. Y después de eso pasó que cuando consigo el trabajo, el mío no fue un permanente, fue un temporal. Era como una especie de service para trabajar en una empresa, pero me pagaba otra, me pagaba la service, entonces eso no valía. Lo que yo tuve que hacer es escobita nueva y pulirme y rajarme para que la empresa en la que yo sí trabajaba me dé el contrato. Entonces esta empresa se demoró 4 meses en darme el contrato, que está bien, tienen todo el derecho, pudieron inclusive decir que no, pero digamos que yo lo pegaba en los primeros 3 meses como una especie de prueba, porque si bien ellos no me pagaban, pero yo me desempeñaba, yo trabajaba ahí, ¿no?
Pero bueno, ellos se demoraron 4, al final llegó el contrato, entonces yo me demoré los 3 meses primeros en que llegué y no trabajé para acompañar a mis hijas, 3 meses buscando y 4 meses de práctica, estamos hablando de 10 meses. Y después de ahí empecé a contar los 6 meses. Entonces digamos que yo acabo de, cumplí los 6 meses en abril, mayo, y acabo de presentar la documentación. Eso está avanzando, eso se toma su tiempo. No estamos angustiados por eso, porque todo acá en Canadá, una de las principales cosas que se van a dar cuenta los que se animen a venir es que todo toma su tiempo, nada es urgente. Tú puedes llegar a una tienda en donde vas a comprarle algo muy importante o quieres que te arreglen algo muy importante y te dicen, estamos cerrando, no han cerrado, estamos cerrando. Venga el lunes, porque no trabajamos sábado y domingo, algunos. Los centros comerciales nos sorprendió muchísimo. Los centros comerciales cierran 5 o 6 de la tarde, incluyendo el fin de semana, que digamos son los días que uno más quiere entretenerse o comprar. No, acá todos trabajan horario de 8 horas y se respeta eso. Entonces es muy gracioso. Pero bueno, esa es otra conversación. Yo así soy, me voy. Estoy en la pregunta 3, creo, y ya van un montón de minutos en la conversación. Pero bueno, voy a tratar de cortarlo porque no quiero aburrirlos. Otra de las preguntas es... bueno, mira, sí había hecho lo del daycare. ¿Qué te ofrece Canadá cuando vienes? Canadá cuando vienes te ofrece, como les dije, mis hijas pueden estudiar, yo puedo trabajar. En cuanto a movilidad, te ofrece un subsidio, pagas la mitad de lo que es el bus para quienes quieran moverse en bus al comienzo. Canadá te ofrece también una devolución en tus impuestos del primer año para que tu nivel económico no sea tan bajo, porque el que viene a trabajar tiene sueldos sus puestos son muy entry level position, todos. Yo trabajo en una empresa muy bonita, muy profesional, pero mi posición es entry level position, entonces entro con los sueldos más bajos, como los practicantes o como los profesionales recién salidos de los colegios, de los colleges. Entonces te ofrece esa devolución de impuestos al final del primer año. Te ofrece el daycare, te da subsidio para el daycare si quieres apoyo económico. El daycare promedio, por lo menos en esta ciudad, está entre $500 y nosotros pagamos $40 por niño. Lo demás está subsidiado. No es todo el tiempo, pero por lo menos es por un tiempo. El tiempo que creo que lo necesites. Yo todavía voy dentro del primer año, el segundo año, pero no sé si el tercer año me lo van a hacer, todavía no estoy muy segura de eso, pero digamos que te ofrecen ese apoyo. También tienes lo que es, dije el daycare, dije la movilidad, lo de los impuestos. Había un detalle más que les iba a comentar, pero se me fue. Entonces digamos que Canadá te extiende la mano si la necesitas. Sé que también si quieres actividades extracurriculares, extracolegio como deporte o algo, sé también que puedes postular y sé que también te apoyan en eso. Yo no lo he hecho todavía. Tienes el Child Benefit, eso es lo que iba a decir, te paga esta ciudad. No hablo de todas, yo te hablo de Winnipeg, que es lo que sé. Te pagan un dinero por niño que tengas de acuerdo a la edad que tengas. Creo que los más chiquitines te pagan como $650 y después conforme van cambiando de edades van disminuyendo el monto, pero de alguna manera te ayuda. Si tienes 2 o 3 hijos, el gobierno te ayuda de alguna manera para la alimentación, la ropa y lo que necesites, actividades con ellos y lo que necesites. Entonces, Canadá te extiende la mano para el que esté llegando, aun si aún no eres residente permanente, si estás en este proceso como estamos nosotros, que hemos venido por estudios, puedes aplicar. Cuando ya eres residente para Manitoba, la provincia te ayuda. Cada provincia tiene sus apoyos. Yo estoy hablando ahorita específicamente de la provincia de Manitoba, en la ciudad de Winnipeg, que es donde estamos nosotros. Mis entrevistados probablemente nos contarán sus experiencias. Tengo una amiga que tiene un bebé en Vancouver y creo que contó que su daycare vale como $2,500. Oh my, ya me contará cómo hace con el bebé.
En este caso, como le dije, el daycare cuesta aquí en esta provincia cerca de $500 y lo tienen al niño todo el día, desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, haciendo muchas actividades. Y yo estoy subsidiada y pago $40 por niño. Como les digo, no es eterno. No sé cuándo ya no me lo van a ofrecer, pero hasta este mes, hasta ahorita, lo tengo, ¿no? Por lo menos lo tengo. Bueno, la pregunta 4, ¿fue difícil tomar la decisión? Probablemente se lo haga más profundo a mis entrevistados. En nuestro caso no, porque fue pensando en nuestras niñas, en el futuro de ellas. Ya no era pensar en nuestro presente, o el de Luis o el mío, era básicamente pensar en ellas. Y ellas son mi motor y motivo, así que no había cómo decir que no. O sea, era para adelante y para adelante. La pregunta 5. ¿Qué hiciste en tu país luego de tomar la decisión? ¿Por qué pregunto eso? Porque sí quiero contar lo que yo hice apenas tomé la decisión. Yo tomé la decisión un día 1 y desde que tomamos la decisión viajamos, bueno, por un tema de COVID también, pero viajamos como entre muertos y heridos a los 2 años, ¿ok? Por COVID fue unos meses y luego porque nuestro proceso fue un poquito más largo por motivos X, que si desean saberlo me lo consultan y haré una entrevista básicamente de cómo fue mi proceso. Pero en este caso fueron 2 años. Entonces, desde el día que tomamos la decisión, ¿qué hicimos? Decidimos ahorrar todo. No, 0 comidas en la calle, 0 salidas, 0 paseos, 0 viajes. Al final, cuando ya estaba por despedirme, hice 2 viajes muy cortos cerquita donde yo vivo para quitarnos el estrés de todo lo que estábamos viviendo, pero fueron muy cortos, fueron muy programados, pero nosotros ahorramos todo. Si pudimos ahorrar en gasolina, en alimentación, en vestido, en salidas, en vida social, todo, ni cine. O sea, nosotros ahorramos lo más que pudimos para poder soportar este proceso que ya estábamos, no habíamos subido al avión aún, pero mentalmente ya estábamos en él, ya estábamos en el avión. Entonces, para poder afrontar lo que vivimos acá, ahorramos todos. Definitivamente será cada uno dentro de sus circunstancias y cada uno dentro de lo que le toca vivir. Pero digamos que esa fue la mentalidad que tuvimos desde el día 1 que tomamos la decisión. No hubo un día que retrocedamos. Fue un tema que avanzamos desde el primer momento. El COVID nos paró casi a los 15 días, no, al mes y medio de haber tomado la decisión. El COVID nos puso un portazo y nos dijo: ustedes no van a ninguna parte. Pero bueno, las cosas después se fueron volviendo a su ritmo, así que volvimos con el proceso. La pregunta 6 que elegí es: ¿con qué presupuesto viniste? Ok, un poco es de la mano con la pregunta anterior porque nosotros evitamos los gastos. No voy a contar un poco con qué presupuesto vine, no me gusta mucho hablar de eso, pero el gobierno te exige. Eso sí, el gobierno te exige, si vienes por el proceso de estudios, te exige, si no me equivoco, hasta el momento en que nosotros vinimos, 1 año y medio atrás, era $10,000 en tu cuenta bancaria por la persona que viene a estudiar, $4,000 por la esposo y $2,500 por niño. Ya saca cuenta si tienes 1 o 2. Eso es lo mínimo que el gobierno te permite para que te estampe en tu pasaporte y te dé todo el proceso. Tienes que tenerlo en tu cuenta por lo menos unos 4 o 5 meses, o sea, demostrar que es tu plata, no es una plata que te la acaban de prestar, sino que la tienes por 4 o 5 meses. Pero yo les cuento una cosa: el ciclo educativo promedio cuesta $7,500, $8,000 en esta ciudad. Esta ciudad es muy económica, hay ciudades mucho más caras, pero en esta ciudad te puede costar $7,500 aproximadamente, $7,500 canadienses o americanos. Por ahí me rayo un poco, el dólar canadiense vale un poco menos, pero digamos que ese es por ciclo. Y hay carreras que son de 3 ciclos por año o 2 ciclos por año. Entonces, saca tu cuenta que si quieres tener los estudios pagados y tranquilo y vivir y olvidarte del tema de estudios, tienes que tener esa plata más la que te pide el gobierno, pues porque si no de esa misma plata te vas a quitar para los estudios y el estudio te dice: pagas hoy o pierdes tu cupo, y ahí es problemas mayores. Entonces
es como quieras venir. Hay familias, por ejemplo, que vienen exactamente con el presupuesto, porque es lo que pudieron conseguir, y la persona que viene a estudiar tiene hasta 2 o 3 trabajos, ¿no? Part-times, full-times, y lo que pueda tener, porque tienen que, para poder tener sus actividades diarias, porque eso sí, la comida no te la subsidian, alguna salida, alguna cosa adicional no subsidian. En mi caso tengo niñas chicas que tienen que comer bien, tienen que comer sano. Entonces, en mi caso les comento, nosotros al haber buscado hasta el último centavo ahorrado, y cuando me vine también traté de vender y rematar hasta las cubiertas, hasta los vasos, hasta las copas. Nunca me voy a olvidar de ese proceso, que fue muy bonito para mí, porque también donamos muchísimas cosas y sé que llegaron a personas que lo necesitaban. Ahorramos todo lo que pudimos, y yo tengo un solo trabajo. Yo le dije a Luis, yo no puedo hacer la locura de tener 2 trabajos, porque también quiero estar con mis hijas. Si bien también él es un excelente papá y está con las chicas y las atiende, creo que las niñas necesitan a su mamá, es lo que yo siento, y es como... No quería traerles a hacer todo este proceso para que encima un mundo nuevo, un idioma nuevo, y que la mamá les falte, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo un trabajo en normal, horario de oficina, de lunes a viernes, y Luis y Luis estudia. A Dios gracias, pronto, y hemos vivido de mi sueldo, que es muy bajo, es como inicial, ¿no? Y estamos viviendo en parte de los ahorros. Vivimos ajustados, vivimos con un presupuesto de cosas que decidimos no tener. No tenemos carros, tenemos 1 año y medio con carro. De este tema, acuérdense, la palabra carro, se lo voy a hablar en una siguiente pregunta. Pero no gastamos en muchas cosas y sí gastamos en otras, y nos mantenemos en un presupuesto muy ajustado para hacer de esos ahorros que trajimos, alargarlo lo más posible, para poder tener una vida promedio, una vida normal. No salimos, no paseamos, no gastamos, no vamos al cine por ahora. El cine creo que es, no sé, pero creo que es igual de caro que en nuestros países, así que son cositas que no nos damos ahorita. Ya cuando Luis comience a trabajar, que será en agosto, septiembre, octubre probablemente, ya la economía de la familia será otra, será distinta, y empecemos ya con los dos adultos trabajando, ya tendremos otra dinámica en la casa, ¿no? De esa parte no estoy arrepentida, pero digamos, lo que quise decirles es que trajimos un presupuesto que nos permite a nosotros vivir de ese ahorro, trabajar, pagar los estudios, no faltarle a mis hijas, pero fue una decisión nuestra, fue lo que pudimos en todo caso. Conozco familias, no se preocupen que me está diciendo, oh no, yo solo tengo lo mínimo que el gobierno pide. Conozco familias que han venido con ese presupuesto. Voy a tratar de entrevistarlas, se los prometo que les voy a convencer para entrevistarlos, y ustedes van a tener esa experiencia. Y están aquí, y siguen aquí, y será un poquito más cansado probablemente para la persona que le toca el trabajo, pero lo logran, lo pueden, y de repente ellos están también tomando otros beneficios que da el gobierno. Por ejemplo, el gobierno una vez a la semana te da como una despensa, como unas compras, como un supermercado, ¿no? Entonces solamente hay que irlos a recoger a ciertos lugares, que por horario nosotros no lo estamos haciendo, que fue muy útil hasta el año pasado, pero a Luis, que era quien los podía recoger, le cambiaron el horario de sus estudios y hasta ahorita no podemos participar de ello, pero ayuda, porque es las compras de la casa de una semana. Entonces y así nos van a ir contando. Pero bueno, esta es la forma como vinimos nosotros. Entonces yo siempre les digo a mis amigos, quien tiene la posibilidad de vender algo que te va a permitir acá tener una mejor vida, hazlo. Inclusive hay familias que tenían propiedades, nosotros no teníamos propiedades en Perú, han vendido su propiedad y se han comprado casa y no viven en alquiler, ya viven en su casa propia, pagan su mensualidad, pero vinieron con un presupuesto para pagar la inicial. Para el recién llegado, si pagas el 20% del valor de la casa, te dan un crédito inmediatamente y puedes luego pagar la mensualidad. Para el que no tiene el 20%, tiene que esperar a ser residente permanente. No tiene que ser residente permanente, pero tiene que tener un ingreso entre las dos personas, un ingreso un poco alto, y solo te piden el 5% del valor de la casa. Entonces,
digamos que ahí no estamos nosotros, pero hay familias que vienen con todo, de todo. Yo les cuento la mía. Yo aún sigo vivimos algo de lo que trajimos de Perú, pero está justo por acabarse y va a acabarse casi cuando lo hemos hecho alargar casi el tiempo que Luis ya le toca trabajar y vamos a estar en otra situación. Ni aún así, si me lo preguntan, me arrepiento. No, vivimos en un presupuesto, es lo que corresponde, pero pensando en el futuro. Si uno piensa en el hoy, en el ahorita, en el beneficio de hoy, no podría, creo. Estoy pensando en largo plazo. Es un proyecto para el futuro. Bueno, no me quiero extender más y ahí sigo yo. ¿Con qué presupuesto viniste? ¿Por qué elegiste Winnipeg? Ya se lo comenté, me cambié esa pregunta. Aquí viene. ¿Qué hice y no volvería a hacer si tuviera que pasar por la misma situación? No tuve red de contactos. No hice red de contactos, si bien ya cuando estaba muy cerquita de viajar, no me acuerdo, creo que por una amiga de mi esposo que coincidió con algunos peruanos en sus clases, que eran virtuales en ese momento, le habló de este chat de peruanos y yo no entré, estaba muy, perdón, una de mis hijitas tuvo una emergencia. Te quiero mucho, mi amor. Luego, ahorita veo, ¿ya? ¿En qué estábamos? Le estaba contando. Me habló de este chat de peruanos, de esta red de peruanos, y como estaba en mis preocupaciones y que el proceso y que viajar y que las maletas y no sé qué, no hice red de contactos. Entonces mi experiencia al llegar a Winnipeg fue muy desoladora. Además que llegamos en pleno un invierno muy crudo, es el invierno más crudo que han tenido los winnipenses en los últimos 30 años, creo que dijeron, o 20 años. Perdón que me distraje un segundito. Es un invierno muy crudo. Llegamos ahí en mitad del invierno sin conocer nada, sin poder conversar con nadie, sin saber qué hacer. Entonces, eso fue un poco difícil. Qué diferente fue porque al poco tiempo, creo que a los meses, llegó una amiga, Carmen Rosa, que espero también me dé la entrevista. Además que llegó sin la nieve, había hecho una red de contactos muy bonita desde Perú. La vinieron a recoger, le prepararon un almuerzo cuando llegó, porque uno llega muy cansado, muy estresado. Entonces tuvo una experiencia diferente. La mía fue, llegamos en la noche, habíamos contratado un Airbnb, entonces sabíamos a dónde íbamos a llegar. Llegamos de noche después de un vuelo muy largo, con 2 niñas chiquitas, sin haber comido. Y cuando cogimos las maletas y salíamos a la puerta del aeropuerto, me di cuenta que yo no había contratado el taxi que nos recoja, con todos los paquetotes, las maletotas. Entonces fue, oh my, ¿qué hacemos? Una chica que era portuguesa, su novio era colombiano, nos vio en ese momento en la desesperación. Eran las 9 de la noche, 10 de la noche en Winnipeg, en tormenta, en invierno, llegamos en pleno invierno. Sacábamos las maletas fuera de la puerta del aeropuerto y las maletas muy pesadas de 23 kilos se iban con el viento. Tenemos que cogernos entre nosotros, no teníamos la ropa adecuada, pero esta persona, este ángel, nos vio y dijo que no se preocupen, yo les voy a dar el servicio, mi carro no está acondicionado, pero metan ustedes nomás sus maletas, ya no se preocupen si raspan o algo. Llegamos al Airbnb, logramos entrar fuera con unos códigos que yo no había bajado los correos, y no tenía internet, estaba en un país nuevo. Logramos entrar, logramos ver cómo se entraba. Ok, entramos, nos despidió la chica portuguesa, fue muy amable, y después nos miramos todos y no había un solo pan duro en la refrigeradora, porque era un Airbnb, ellos no dejan comida. Entonces el proceso de llegar de nosotros fue difícil. Eso sí, yo recomendaría hoy por hoy a las personas que hagan una
que hagan una red de contactos antes de llegar, definitivamente. Ese es, y cuando llegue el proceso de llegada, que sea con una mano que te la extiendan, la sensación es completamente diferente. Yo estoy convencida de eso. La siguiente pregunta, que ya, ojo, ya estoy en la 9, así que estoy en la pregunta 9, así que ya estamos prontito a terminar. Perdónenme, pensé que iba a ser de 30 minutos este video. La pregunta 9, ¿qué no hiciste y qué sí harías? Y acá les comenté que dije la palabra carro. Ok, les voy a contar mi experiencia. Mi experiencia fue la siguiente. Tengo muchas cosas que no haría, pero después de 1 año y medio hay una que me retumba en la cabeza y es la que les quiero comentar. Tenemos tantas cosas que contar que no caben en un video. Quien quiera saber más, please, no duden, háganme las consultas, yo feliz de contestarlas, pero puntualmente de qué algo me está pasando ahorita y que lo tengo aquí ya teniendo 1 año y medio. Cuando nosotros estuvimos en Perú, mis padres fueron muy muy lindos y me dieron una propina y me dijo para que les compres un carro a tus niñas, un carro y les muevas en carro, ¿no? Se movían en carro en Perú y tienen que seguir con lo mismo. Yo hablé con Luis y dijimos, hay transporte público, el transporte público funciona, los horarios funcionan, no se llenan mucho, hay inclusive un subsidio para el transporte público. Si la tarjeta del bus en esta ciudad cuesta $100 el mes, subsidiado nos cuesta 53 por persona, así que usémoslo. Las niñas no pagan transporte, ¿qué puede pasar? Usémoslo. Y nosotros como familia decidimos que ese presupuesto lo íbamos a usar en implementar la casa. Así lo hicimos, nosotros compramos muchas cosas. Cuando uno es recién, ¿por qué lo digo? Porque cuando uno es recién llegado se estila mucho buscar en Marketplace, buscar donaciones y está bien porque te ayuda, porque es tanta la incertidumbre que uno no puede ir y bueno, y gastar, ¿no? Con lo que trae lo tienes que extender. Hay personas que vienen con el presupuesto muy holgado, muy pegado al que el gobierno te exige. Entonces está perfecto y ustedes se van a sorprender los precios de las cosas que encuentran en Marketplace o donaciones que dan muchas familias. Se van a sorprender, pero acá el corazón es gigante y como muchas familias han pasado por lo mismo, dan más todavía, dan mucho más y eso es lo que me encanta de esta ciudad. Nosotros no teníamos carro cuando llegamos y cuando entraba yo a Marketplace para contactar, nunca me voy a olvidar un comedor que me encantó y que lo estaban casi regalando, y mientras que lo contacté y mientras que contacté quién me podía hacer el transporte, perdí el comedor. Perdimos como 3 veces un comedor, perdimos una sala, perdimos porque no teníamos movilidad, no teníamos la disposición de decir, ok, lo vamos a recoger. Ojo, porque lo donaban muy lejos de donde tú estabas, entonces, digamos, tú no disponías de una movilidad para irlo a recoger. Entonces, en las coordinaciones no llegábamos a concretar nada, porque hay tanta gente que llega que lo que uno ve en Marketplace al minuto ya no está, ya lo concretaron, ya alguien se comprometió, entonces lo perdíamos. Y dentro de esa frustración yo le dije, ok, a Luis, compremos. Tenemos este presupuesto que no es nuestro, que fue un regalo, usémoslo, y en eso usamos el dinero de un carro de segunda. Y yo dije, está bien, nos involucramos con la ciudad y usamos el transporte público, y el transporte público está muy bien. ¿Qué pasa después de 1 año y medio? Quizá por el primer año estuvo bien, quizá fue una muy buena decisión por el primer año, pero ya por 1 año y medio ya me está pesando muchísimo. ¿Por qué? Porque si queremos ir a algún sitio, dependemos mucho de en qué hora pasa el bus, hay que salir corriendo para llegar al paradero, con 2 niñas que yo creo que ya las hice corretear suficiente. Ya para el 1 año y medio sí creo que sí hubiera guardado un presupuesto para comprar un carro. Si bien tenemos un presupuesto aún, es algo que no podemos tampoco gastarlo en un solo objeto.
¿no? Es un objeto que nos va a generar gastos porque hay gasolina y seguro del carro y todo eso. Pero sí creo que debimos contemplar un auto. Las familias que llegan acá y se compran un auto inmediatamente conocen la ciudad, han salido, han paseado por los bosques, han salido fuera de la ciudad y hay unos lugares hermosos. Van a las playas todos los fines de semana, nosotros todavía no podemos hacerlo. Porque podría haber que haya transporte que nos lleve, pero es como que cargar todo y no sé qué. No es lo mismo la comodidad de un auto. Los niños que tienen auto no pasan este crudo invierno porque se suben al auto, bajan del auto, están en el colegio, suben al auto, van a su casa, suben al auto y llegan al centro comercial. Mis hijitas andan en el paradero, que esperar, que con la nieve encima, con el frío. Yo en verdad las aplaudo mucho en eso. Creo que ellas son unas héroes en esta situación porque ellas simplemente nos siguen. Ellas no saben a dónde y nos siguen y nos siguen en frío y nos siguen en calor. Voy a ver si les hago unas preguntas a mi hija menor, la de 7 años. No creo que pueda ponerla en pantalla porque ella es menor. No creo que me lo permita los canales aquí. Pero bueno, ya me fui. Ahora 45 minutos, Dios mío. Vamos a ver si mis entrevistados acorto más las entrevistas y realmente los hago más cortito para que ustedes no se aburran. Esa es mi experiencia. Eso es lo que yo o lo que hubiera hecho desde un principio. Probablemente tener ese presupuesto para el carro, probablemente tomarme varios meses para conocer la ciudad en el transporte público, pero sabiendo que tengo el presupuesto para el carro y que lo puedo usar, o probablemente llegar y comprarme un carro como hicieron todos mis amigos que ya me van a contar sus experiencias. Ellos se ríen siempre de mí porque me dicen, ay no, Cristina no va porque la 19 no llega. La 19 es el bus que pasa justo al frente de mi casa y yo siempre digo, yo voy a llegar a donde me lleve la 19, ¿no? Porque hay que bajar y hacer, bueno, sí lo hemos hecho, no se preocupen, es una broma que siempre me hacen ellos. La última pregunta 10, ¿volverías a hacer todo esto de nuevo? Sí. No voy a alargar más respuesta en esto, sí. Mi hija mayor, la de 7 años, hoy por hoy, lee y habla español, lee y habla francés. Lo aprendió acá, lleva un año y unos meses en francés, así que lee y habla en francés. Inglés lo habla, todavía no con la soltura que ella misma quisiera, y le van a enseñar a leer inglés, creo que todavía en un año más. Ella entra a 2º grado. La menor habla inglés y francés, inglés y español, y el futuro que van a tener acá es mucho mejor al futuro que tendrían en Perú. Entonces, por supuesto, por ella los volvería a hacer. Y bien, en retrospectiva no ha sido tan difícil, solamente hay que tener mucha paciencia. Uno cuando le coge al hilo, que para el canadiense todo toma su proceso, ya empieza a respirar y ya, hay que esperar. Y vas haciendo otras actividades mientras esperas, porque ya, no hay más. Entonces, por eso creo que los ven de buen humor, por eso creo que los canadienses viven mucho, porque todo toma su tiempo, nada es apuro, ellos no viven bajo estrés, no se trabaja más de las 8 horas que te pagan y no se sienten mal si a las 8 horas y 00 segundos salen de su oficina y se van. Nadie te va a decir absolutamente nada. Entonces tienen una vida, un mejor estilo de vida, no sé cómo llamarlo, pero tienen una mejor calidad de vida con sus familias, hacen mucho más actividades, y eso es lo que me gusta de acá y por lo que lo volvería a hacer, ¿no? Eso es todo, chicos. Son solamente 10 preguntas y ha sido casi 1 hora. Diosito lindo, no sé qué voy a hacer. Ojalá me hayan aguantado hasta el final de este video, pero que sí. Y en 2 domingos más, espero estemos viendo ya a una primera entrevistada real o entrevistado real. Y muchísimas gracias por haber estado conmigo hasta este momento. Que tengan lindo día, bendiciones a todos, y no olviden si pueden suscribirse, si pueden compartir el video,
Si tienen consultas, comentarios que hacerlo, todo por favor háganlo. Ayúdenme a expandir esto, que llegue a quien lo necesite escuchar. Besos. Chao.